Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que usted puede ver este programa en el www.ecotvpanamá.com. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros en la mesa de Eco 360 la licenciada Angélica Maitín. Ella es la directora general de la ANTAI, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Lo dije bien? Gracias por la invitación. Lo dijo como bien. es. Muchas gracias por estar acá, licenciada Maitín. Arranquemos inmediato porque tenemos 3 bloques en los que vamos a tratar de abordar distintos temas que están bajo el paraguas de esta autoridad, que en los últimos meses está como empezando a salir, a sacar la cara. Y esto lo quiero decir de plano. Si hay un tema que Panamá tiene que abordar, es el tema anticorrupción. Y esta es precisamente una autoridad que puede hacer mucho, no solo en temas de investigación, casos, denuncias, sino en ayudar al Ejecutivo o proponerle al Ejecutivo políticas públicas en materia de anticorrupción. Pero empecemos con lo que más está en la opinión pública presente en los últimos días, que es el tema del nepotismo. Y antes de que me hable de casos específicos o cómo están las investigaciones, ¿es corrupción el nepotismo, licenciada Maitín? Es corrupción desde el punto de vista que se abusa del cargo que uno ocupa para beneficiarse. Eso, desde ese punto de vista, es un acto de corrupción, pero no está tipificado como un delito. En nuestro Código Penal el nepotismo no es un delito, está de alguna forma establecido como una falta administrativa gravísima. Se encuentra en la mayoría de los reglamentos internos manifestado de esa forma y también el Código de Ética, pero no es un delito per se. Hablemos de las investigaciones. Bueno, tal vez lo que más ruido hizo fue el tema del Tribunal Electoral, y yo empezaría por preguntarle qué más ha ocurrido. Sabemos pues que hasta ahora hubo una decisión por parte del Tribunal Electoral en sala de acuerdos de que se presentaran las renuncias de una serie de funcionarios que estaban bajo la figura de nepotismo y los que no se declararían insubsistentes. Creo que ese fue el lenguaje que se utilizó. Correcto. ¿Qué más ha ocurrido? Bueno, nosotros estamos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia ya le remita al Procurador de la Administración una nota en la cual le autorizan llevar a cabo pues una investigación de si hubo o no casos de nepotismo, aunque ya el propio magistrado Pinilla lo ha admitido, y que entonces aborde y prepare su informe, lo remita a la Corte y la Corte establezca cuál sería la sanción que se le debe aplicar al magistrado Pinilla, que le cabe una sanción porque efectivamente cometió nepotismo. La Corte, en este caso, porque se trata de un magistrado del Tribunal Electoral, ¿correcto? Es correcto. Es la competente, Corte es el Pleno de la Corte para sancionar a los magistrados del Tribunal Electoral. O sea que en casos como este, que no sé si se diferenciaría si fuese otra institución del Estado, ¿hasta dónde llega la competencia del ANTAI? ANTAI no puede aplicar sanciones. Nosotros podemos hacer investigaciones administrativas y podemos hacer recomendaciones. En el resto de los casos, nosotros hemos llevado adelante más de 12 investigaciones por nepotismo desde que tomamos posesión el 4 de diciembre. La primera de ellas fue de forma anónima. Alguien denunció corrupción en un consulado en Houston. Nosotros le remitimos a la señora canciller dicha denuncia. Ella, como canciller, o sea, superior jerárquico de la funcionaria del consulado, hicieron la investigación, luego nos remitieron el resultado, que efectivamente era cierto, y la decisión que habían tomado, que era la destitución de esos funcionarios. Ese fue un caso, repito, una denuncia anónima. El resto, recibimos muchas denuncias anónimas, la mayoría de ellas veraces, y hemos recibido más de 12, hemos abierto más de 12 investigaciones. Una de ellas fue la del Tribunal Electoral, en la cual ni siquiera nosotros realizamos una investigación, sino que le solicitamos al procurador que buscase la vía idónea para investigar él, no nosotros, esta situación. Y bueno, posteriormente, pues, el Tribunal Electoral, a través del magistrado Pinilla, pues, aceptó finalmente que era cierto y tomaron estas medidas, porque todo inicia por el tema de que ANTAI tiene competencia para revisar el cumplimiento de los códigos de ética. Entonces nosotros entramos a analizar el Código de Ética del Tribunal Electoral y determinamos que no tenían contemplado el nepotismo como una falta. Por ello, ellos alegaban que no estaban cometiendo nepotismo porque eso no estaba en su código, lo cual era absurdo. Pero el código uniforme de los servidores públicos no debe aplicar
a todos los servidores públicos? Bueno, así reza el título, dice Código de Ética Uniforme de los servidores públicos que laboran en las entidades del gobierno central. Ellos consideran que no les debe aplicar, pero si no les iba a aplicar, ellos debieron haber adecuado las normas establecidas en este Código de Ética a su código, que fue lo que hicieron a través del acuerdo de sala. Se cae de su peso concluir que los estándares estaban por debajo. Estaban por debajo. Y eso es algo que vamos a hacer con todas las instituciones, examinar. Se supone que desde este código es del 2004, que de ahí en adelante todas las instituciones habían adoptado este código de ética para sus instituciones y por ende le debe regir a todas las instituciones, pero también en los reglamentos internos de las instituciones, al menos en el de carrera administrativa, cuando usted observa nepotismo, dice incurrir en nepotismo por primera vez, sanción, destitución. Iba a preguntarle por las sanciones. ¿Qué Exacto. sanciones estipula los códigos de ética? Lo que ocurre con el código de ética es que el código de ética habla en general de las sanciones por las faltas que están contenidas en el código, no necesariamente sobre el nepotismo per se. Habla de sanciones que van desde la amonestación verbal, una amonestación escrita, hasta una destitución, pero no dice para nepotismo o destitución. Entonces, y estoy seguro que no hay mucho precedente. Pero en el reglamento, pero sí, con mi gestión sí, en el reglamento interno sí es muy claro y dice nepotismo por primera vez, destitución. Le puedo decir que está el caso del Consulado de Houston, donde se destituyeron a los funcionarios, está el caso de Lima, donde el director decidió renunciar y todos sus parientes también hicieron lo propio. Está el caso del Tribunal Electoral, que ignoramos el número exacto de familiares que presentaron su renuncia. Y aquí hemos dicho que eso debería ser público también. Ignoramos el número exacto de familiares que presentaron su renuncia, pero lo que te quiero decir es que hemos generado precedente de que se han dado destituciones y despidos por razón del nepotismo, que antes era algo que primero ignoraban las autoridades llamadas a velar porque no hubiese nepotismo, no era algo que le dedicaban atención y por ende tampoco se sancionaba a nadie por nepotismo. Nosotros tenemos más de 10 personas sancionadas, no porque ANTAI imponga la sanción, sino porque las recomienda y se han estado acatando. Iba a hacerle esa pregunta porque se ha pasado, o se está pasando, por lo menos con las acciones que usted está tomando en estos primeros meses a cargo del ANTAI, se ha pasado de un terreno en el que nunca ocurría nada. Las denuncias de nepotismo tienen son de décadas, vieja data. décadas. Sí. Esto viene de muchos años. Sin embargo, la aplicación de normas contra la conducta, completamente novedoso en Panamá. Entonces, la pregunta es, necesitamos un periodo de... Esto tiene que ser progresivo. Hay quienes dicen, oye, Panamá es un país chiquito, esto siempre se ha hecho. Uno escucha las excusas. Sí. Sin embargo, pareciera que hay funcionarios o hay quienes consideran que renunciando los funcionarios que están bajo la figura o están nombrados bajo los vínculos de familiaridad del nepotismo, renunciando ellos ya queda saldado el asunto. Sin embargo, no es así. No, en absoluto. Bueno, en realidad a quien le cabe la sanción es a quien cometió, al que designa, al que incurrió en nepotismo. Yo le he explicado hoy a un periodista que la única que puede incurrir en nepotismo en ANTAI soy yo, porque yo soy la que puedo designar en ANTAI. Un jefe de recursos humanos no designa, yo hago las designaciones. Por ende, a quien le cabe la sanción es a quien designa, que es el que comete nepotismo. El pariente, bueno, evidentemente debe ser despedido o debe aceptársele su renuncia, porque no puede permanecer en cargo, pero las sanciones administrativas como una destitución le caben a quien hizo el nombramiento. Y nosotros aspiramos a que sigan aplicándose sanciones ejemplarizantes, Ricardo, porque es la única manera de desalentar a aquellos que siguen con esta mala práctica. Nos tenemos que ir al cambio, pero solo para precisar, las sanciones tienen que ser impuestas, en este caso, bueno, en el caso del magistrado o los magistrados del Tribunal Electoral sería la Corte la competente, pero en el caso de otro tipo de funcionarios, la misma entidad. En el caso de un subalterno del ministro, por los ministros, en el caso de un subalterno de un director, por el director. Siguiendo las jerarquías. Sí, exacto. Okay. Estamos con Angélica Maitín, ella es la directora de la ANTAI, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a Información. Vamos a hablar de un plan anticorrupción, qué otras normas son necesarias. Vamos a hablar de que ya pasó un año desde las elecciones del 4 de mayo. Precisamente la corrupción fue uno de los elementos más importantes en esa campaña política. Ya volvemos.
ECO 360.